Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse una vez más a nuestro seminario digital Dimensiones Sociales del Cáncer, que realizamos con apoyo de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. El día de hoy con el tema cuidados paliativos. Agradecemos a la maestra Luz Helena Olaiz, directora del Centro de Cuidados Paliativos en México, que nos acompaña el día de hoy para esta plática, en donde vamos a conocer qué son los cuidados paliativos y cómo poder exigir nuestros derechos cuando tenemos familiares o nosotros mismos estamos en esta situación en donde necesitamos control del dolor y atención en etapas que requieren estos cuidados. Nada más unas recomendaciones técnicas antes de iniciar. Les recordamos que es importante que se aseguren que están en una buena conexión de internet. El audio es mejor si se conectan con audífonos y las preguntas las vamos a abrir al final, pero mientras las pueden ir escribiendo en el panel de control en la opción que dice chat o en la opción que dice preguntas. Ahora sí, Luz Helena, pues muy bienvenida. Muy buenos días, gracias en nombre del Centro de Cuidados Paliativos de México por esta oportunidad de hablar de los beneficios de cuidados paliativos. Hablamos de los cuidados paliativos que son vivir con calidad. Hay una frase del doctor Ramón de la Fuente que me parece muy significativa al decir que la muerte pues es inevitable, todos somos seres vivos y así nacemos y lo único que sabemos al nacer, bueno, vamos a morir, pero la mala muerte sí es evitable. ¿Sí? Esta frase tiene pues una filosofía muy profunda que nos habla de prepararnos hacia ese último final de la vida de una manera responsable, razonada y correcta. La realidad de los seres humanos en el siglo XXI es que ahora vivimos muchos más años. Eso no quiere decir que vivamos muchos más años bien. Se ha alargado el tiempo de vida, pues, por los avances de la tecnología, de la ciencia, de la investigación. El siglo XX se caracterizó por estos avances y sí es verdad que alargó el número de años, pero también se aumentó años de deterioro. Es decir, los últimos años de la vida, la mayoría de las personas han sido años de dependencia, de enfermedad. Hay por ahí una estadística que habla de quienes vivan o vivamos 80 años o más, vamos a tener en un gran porcentaje aproximadamente unos 10 años de mala vida, o sea, enfermos, dependientes, etc. Vivir enfermo es un evento, una situación problemática, no solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto económico y en el aspecto emocional. Siempre una enfermedad significa gasto económico y desgaste emocional y físico. Actualmente, pues bueno, así como antes tuvimos que todas las enfermedades eran virus o estrés, ahora, ¿qué nos dicen los médicos? Bueno, pues es que ya es la edad, ¿no? Y ahí les puse yo una pequeña caricatura, pues que es significativa, ¿no? Es decir, pues, su pierna está mal, ¿por qué? Pues por la edad, bueno, y la otra, no es igual de vieja. Es cierto, el deterioro físico comienza, y aunque se asusten, a los 35 años. Es decir, tu plenitud es de 35, 38 años y empezamos la bajada. Claro, entre más te acercas al final, pues la bajada es más empinada. Por eso es muy importante estar atentos a nuestra salud. Todos los programas que hay en México que son muy buenos de prevención, hay que estar al tanto y ser responsables con tu salud física, con tu salud emocional, y ya lo veremos también con la salud económica. Voy a platicarles un poco de las estadísticas. El director general del INCAN, en el 2018, que se hizo un estudio muy importante sobre los tipos de cáncer, la población que los estaba sufriendo, el número de muertes, etcétera. También se buscó qué pasaba con los cuidados paliativos y se habla que el 90% de los pacientes con enfermedad ya en esta etapa terminal
no son tratados de manera correcta, es decir, no reciben cuidados paliativos al final de la vida y entonces esta última etapa la pasan con dolor, muy descontrolados, muy enojados con la vida y con toda la problemática que eso significa. También la Secretaría de Salud en ese mismo año nos hablaba que en el 2016, que es la estadística que se tiene más reciente, en México más de 450,000 defunciones son a causa de enfermedades que requerirían cuidados paliativos. Y de ese total, 60%, es decir, casi 300,000 personas, murieron sin recibir una atención adecuada. Es decir, este número es impresionante. ¿Por qué? Porque el final de la vida es tan importante como cualquier otro e incluso deja una huella en la familia esa última etapa. Si se logran unos buenos cuidados paliativos, un acompañamiento correcto, etcétera, etcétera, todo lo que ahorita vamos a hablar de que son los cuidados paliativos, aunque la pérdida de ese ser querido y la ausencia va a ser un dolor que va a durar toda la vida, en diferente grado, en diferente magnitud, se vive de otra manera, se pueden reincorporar a su vida teniendo ese último recuerdo de sentir un trabajo terminado, una buen final de vida y, como habla la ley, una muerte digna. ¿Cómo quisiéramos morir? Se han hecho estudios profesionales y otros no tan profesionales, pero coinciden en que decimos, no le tenemos miedo a la muerte, pero sí le tengo miedo ¿a qué? Al dolor. Si yo quiero morir sin dolor. No quiero morir solo. Yo quiero estar cerca de la gente que yo quiero y que creo que me quiere, tranquilo. Y sobre todo, no convertirme por mi enfermedad en una carga pesada para la gente que yo quiero, para los hijos, para la pareja. Y bueno, deberíamos también pensar en la sociedad. Este es el ideal. Ahora, ¿cuál es la realidad? Pues la verdad es que un gran porcentaje en la actualidad muere sin atención adecuada o sobreatendidos. ¿Qué se refiere a sobreatendidos? No quiere que estén bien, sino que tienen tratamientos innecesarios cuyos efectos secundarios a veces causan más dolor y más problemas que la misma enfermedad, ¿no? Es decir, nadie quisiera morir lleno de tubos, o bueno, la mayoría no quisiera morir lleno de tubos en una terapia intensiva, rodeado de gente extraña, y bueno, con el familiar afuera esperando noticias. ¿Qué pasa cuando entra una enfermedad crónica? Crónica es decir que ya no se va a curar, aunque no te está matando, o bien una enfermedad terminal, es decir, que ya ha llegado a una fase de terminalidad. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay marcha atrás, ya no hay ningún tratamiento curativo que revierta la enfermedad. A mí se me figura que es como que a tu vida llegara un terrorista y aventar una bomba. Entonces, una explosión, todo el mundo está sorprendido, todo el mundo entra en crisis, sientes que se te acaba la vida. No solo el paciente, sino la familia. Es una percepción intensa, crítica, en donde salen todas las emociones, aparecen a flor de piel las relaciones sociales, los enojos son más enojos. Es un momento muy, muy difícil. Y no, como les decía, no solamente afecta al enfermo, sino a la familia. La familia es como, se me figura como un móvil, en donde encontramos muñequitos pues, más bonitos, más güeritos, otros más morenitos, otros más grandes, otros más gorditos, y van haciendo un equilibrio. Unos son más apoyadores, otros más indiferentes, otros más cálidos. Sin embargo, la misma convivencia y las necesidades hacen un equilibrio. Cuando entra una enfermedad de este tipo crónica o terminal, se corta uno de los hilitos y toda la familia, todos los monitos que estamos viendo en el móvil, se mueven, se desequilibran. Hay tensión, hay destrucción, hay temores, hay crisis y tarda en volver a encontrar ese equilibrio porque el ser humano tiende siempre a adaptarse, por eso hemos vivido tantos años, pero tarda, mientras está ese descontrol y es cuando está el paciente que necesita a esos muñequitos, a toda esa familia serena, unida
para poderlo apoyar en su enfermedad. ¿Por qué es una etapa tan complicada? Porque a la hora que entra la enfermedad, vamos a ver que para la familia representa un exceso de responsabilidades. En ese momento ya todo el mundo tiene a un enfermo en casa, en la familia, con este tipo de enfermedad. Se van a modificar los roles la mayoría de las veces. Si el que enferma es el proveedor, pues ya enfermo, ya no puede ser el proveedor. ¿Quién va a tomar su lugar? ¿Quién va a solventar los gastos? Si es un padre, pues los hijos van a tomar el rol de padre para cumplir con las responsabilidades que el enfermo ya no puede hacer. Se rompe con esta rutina que nos da estabilidad, que nos da protección, y también, como les comentaba, hay un desembolso económico fuerte y eso crea angustia. Se acabó tu comodidad, se acabaron tu paz y ya traes siempre este pendiente de tener a tu paciente enfermo. ¿Qué acontecimientos de la vida de cada familia, de cada paciente, van a potencializar esta situación de crisis de estrés? Pues primero, ¿qué sintomatología tiene la enfermedad? No es lo mismo un cáncer de cuello y cabeza abierto que uno interno. No es lo mismo un paciente que esté desbordado en dolor que a uno que todavía no aparezca por la enfermedad un dolor terrible. También los problemas relacionados con la familia, es decir, qué situaciones familiares hay ya preexistentes que van a generar estrés, ¿no? Una familia separada, un divorcio cercano, en fin, cualquier problema familiar también va a acrecentar el estrés en este momento de crisis. También tiene mucho que ver, no solo para el paciente, sino para la familia, qué otras pérdidas ha vivido, cómo superó, cómo se adaptó a esas pérdidas. Esa carga ya la traemos de manera personal, a veces incluso de manera inconsciente. Y también influye la filosofía personal. ¿Qué concepto tienes tú de la muerte? ¿Qué concepto tienes tú de la dependencia, de la enfermedad? Todo eso va a aumentar o minimizar el estrés por la enfermedad terminal. Cuando esta enfermedad incurable, ¿cómo te vas a ir adaptando? Pues todo dependerá de cada uno, dependiendo de los factores sociales, es decir, qué lugar ocupas en la familia, qué edad tienes, hiciste buenas redes de relaciones con tu familia de primer círculo, segundo círculo, tienes amigos que te apoyen, no cultivaste amistades, etc. En el aspecto económico, fuiste una persona previsora y tienes ahí un guardado para los momentos de crisis, las situaciones catastróficas, o viviste al día y no tienes este respaldo económico. En el aspecto psicológico, ¿cómo está tu salud mental, la tuya y la de tu familia? Si venimos cargando situaciones de estrés, situaciones de inadaptabilidad a diferentes situaciones. Todo esto son cargas personales que traes. Y también la filosofía. ¿Qué crees tú? ¿En qué crees? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Estás apoyado por un grupo de apoyo emocional, de apoyo filosófico? ¿Qué creencias tienes? Para ti la enfermedad pudiera ser un factor de crecimiento, puede ser una maldición, un castigo. Todos estos son pensamientos que cada uno de nosotros traemos y que eso va a influir en el grado de adaptabilidad que tengamos con la enfermedad terminal. En el 2004 se modificó un poco la definición de cuidados paliativos. Esta ha tenido varios cambios de acuerdo a las circunstancias actuales, pero habla importante de que es un tratamiento que busca la calidad de vida no solamente del enfermo, sino de su familia, y que
busca aliviar el dolor y demás síntomas, no solamente físicos, sino psicológicos e incluso espirituales. Entonces estamos hablando de que habla del ser humano integral, de ser humano completo. Y esta es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud y que va a abarcar todos estos principios de los cuidados paliativos. Y aquí, platicando qué son los objetivos de cuidados paliativos, pues estamos hablando de aliviar el sufrimiento, y aquí abarcamos no solamente sufrimiento físico, sufrimiento emocional, social, económico incluso, mejorando la calidad de vida. ¿Y cómo? Con un manejo integral de la persona. Esto es muy importante, porque no solamente son los cuidados paliativos, tienen que ser físicos, tienen que ser en todos los aspectos del ser humano. ¿Quiénes serían candidatos a atención de cuidados paliativos? ¿Qué enfermedades? Todas las que estén en la característica de terminalidad o dependencia máxima. Claro, el índice más grande y donde se han aplicado más son todas las enfermedades oncológicas. ¿Por qué? Porque el cáncer es una enfermedad cuya evolución permite aplicar lo que ahorita vamos a ver, que son las escalas de supervivencia, y dar una idea más acertada de la finitud. Pero otras enfermedades, todas las insuficiencias, inmovilidad irreversible, todas las demencias avanzadas, todas aquellas enfermedades cuya curación ya no sea posible. ¿Qué vamos a hacer para dar una buena atención a quienes padecen todas esas enfermedades? Pues hacer una valoración paliativa correcta. ¿Qué significa esto? Primero, una historia clínica completa. Es decir, qué se le hizo, qué efectos tuvieron los medicamentos, edad, en fin, todo lo que haya padecido, lo que es una historia clínica. También muy importante es valorar la funcionalidad. Es decir, bueno, ya estoy en esta enfermedad, ¿qué tanto he perdido funcionalidad para caminar, para comer, para asearme, etcétera? También una valoración mental, y no solamente cognitiva, también afectiva. Y esto también nos irá dando esta valoración paliativa para decidir qué tratamiento y cuáles son los caminos a seguir. Y también una valoración social, es decir, qué necesidades tiene este paciente y la familia para que el equipo de cuidados paliativos pueda ayudarlo a solventarlo. Hay estadísticas que nos hablan qué sucede con los pacientes terminales. Bueno, pues muchos mueren, un 60% mueren en hospitales, en residencias, estamos hablando no en sus casas, no con sus familias, rodeados el 25% de personas extrañas. ¿Qué quiere decir esto? De personas que ven muy poco a sus familiares, ya sea en los hospitales o en las residencias. Y el 15% muere en casa, y solamente de los que están en casa mueren atendidos por cuidados paliativos. Si te fijan, es un porcentaje muy, muy bajo para las necesidades de las que estamos hablando. ¿Qué nos ofrecen los cuidados paliativos? Bueno, el control de síntomas es lo primero, y de estos síntomas, el dolor. El dolor es incompatible con la vida. Mucho más allá de la dependencia, es el dolor el que nos impide vivir. Si hay un paciente que tenga dolor, todo lo demás que queramos hacer no es posible. Si no puede entrar la parte emocional, no puede entrar una búsqueda de redes sociales si el paciente está desbordado de dolor. Entonces hay que controlar los síntomas, hay que buscar el confort. ¿Qué quiere decir el confort? El bienestar dentro de lo mal que pudiera estar el paciente. De ahí todo lo que se va a hacer el equipo interdisciplinario. No se pretende de ninguna manera posponer la muerte o adelantarla. Es decir, el proceso de muerte continúa, la enfermedad irá deteriorando cada día más al paciente hasta llegar al final, pero los cuidados paliativos deben estar apoyando al paciente y a la familia durante esta etapa. Se habla de que los cuidados paliativos permiten al paciente y a la familia
vivir esa última etapa con dignidad. Y hay quien dice que se trata de agregar vida a los últimos tiempos, a los últimos meses de vida, y no más tiempo, más años a la vida. ¿Dónde se dan los cuidados paliativos? Se pueden dar en el hospital, se pueden dar ambulatorios cuando todavía el paciente puede movilizarse, ir a las instituciones públicas o privadas, hospitales, y domiciliaria. Como les hablaba, incluye todos los aspectos del ser humano, y los cuidados paliativos, y esto es muy importante, tienen que darse a través de un equipo interdisciplinario. Ahorita vamos a ver por quiénes es conformado el equipo más pequeño que sea, de qué elementos tiene que contar. En general, esta sería la definición de cuidados paliativos y lo que ofrecerían los cuidados paliativos. Y ahorita quisiéramos hablar sobre algo muy importante que sucedió en la Ciudad de México. Se hizo una reforma al párrafo 4 del artículo 4 de la Constitución en diciembre del 2018 en el Senado, promovido por el senador Mancera. Esta reforma a la Constitución habla de incluir los cuidados paliativos al derecho humano. Es decir, el artículo primero nos habla de que todo ser humano tiene derechos, y esos derechos son inalienables, es decir, nadie te los puede quitar, y entre ellos está la salud. Y dentro de la salud, los cuidados paliativos. Dice que estos cuidados paliativos tienen que ser multidisciplinarios, es decir, con lo que un poco antes platicábamos, están apoyando el que sea abarcados todos los aspectos del ser humano. Se van a atacar pacientes que tengan enfermedades en etapa terminal, limitantes o amenazantes de la vida. Aquí también nos da una apertura a atender adulto mayor dependiente y algunas otras enfermedades. Y todo aquel que necesite la atención cuando su enfermedad ya no tiene remedio y le está poniendo en una situación de dependencia. Involucra no solamente factores médicos, sino también sociales, y nos lleva a lo que ellos hablan como un derecho a la muerte digna. Y esta debe ser cubierta, estas etapas, para cubrir sus necesidades, y ahí lo ponen muy claro, sin dolor. Describe ese derecho a no pasar dolor con la accesibilidad a los medicamentos de primer grupo. ¿Qué quiere decir eso? Toda la gama de medicamentos que usan los médicos paliativistas para controlar el dolor como primer número. Eso es muy importante. Y además otros síntomas. Habla también esta ley de la calidad de vida, y aquí se apoya exactamente lo que decíamos de los principios y de la definición de cuidados paliativos, que debe abarcar aspectos físicos, emocionales, sociales, aquí le llaman prácticos, vamos a pensar que son los aspectos económicos en el sentido de todo el confort, y espirituales hasta el último momento. Entonces, se fijan, la ley está muy acorde con esta definición de los cuidados paliativos que nos da la OMS. ¿Quiénes tienen derecho a cuidados paliativos? Toda persona tiene derecho a cuidados paliativos. Si estamos hablando que es un derecho humano, todos, no puede ser nadie discriminado, son todas las edades, todos los estratos socioeconómicos, cualquier ser humano tiene derecho a cuidados paliativos. También ahí nos manejan algunas estadísticas en este mismo documento oficial. Habla que en México en el 2015, 650,000 defunciones hubo, de las cuales el 13% corresponde a enfermedades relacionadas con el cáncer. Y mundialmente, fíjense, para que vean, también México pues está bajo en atención de cuidados paliativos, pero tampoco el resto del mundo tiene suficientes cuidados paliativos. Mundialmente, solamente el 14% de los pacientes terminales
reciben cuidados paliativos. También es muy importante reconocer que la ley hace hincapié en las necesidades de capacitar al sector salud. Esto es indispensable. Si los cuidados paliativos se tienen que dar por profesionales, por gente preparada, no es mucho concepto de y lo acompaño y lo abrazo. No, no. Aquí es un equipo súper profesional que tiene sus funciones específicas. Los médicos tienen que saber muy bien manejar los medicamentos, controlar los efectos secundarios, prevenir las enfermedades oportunistas para que el paciente sufra menos. Y ahorita vamos a ver las funciones de cada uno de los equipos. También algo que señala la ley y que creo que es muy importante es que los cuidados paliativos se deben dar tanto al paciente como a la familia. Si la familia también debe ser atendida por este equipo interdisciplinario y algo también es que tiene que ser esta atención personalizada. Cada paciente, cada enfermedad y cada familia son únicos. Entonces, no puedes decir que a todos se les debe tratar igual porque cada uno va a presentar características diferentes por todos los factores que ya hemos platicado. Y, como le decía, menciona que esta atención tiene que ser profesional y científica. Incluso marca ahí la utilización de escalas de valoración de síntomas aprobados mundialmente. Ahí nos pone, por ejemplo, bueno, pone varios ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, el PAP Score es una herramienta que mide los pronósticos de vida de acuerdo a los síntomas y a la funcionalidad del paciente. Si no quiere decir que los médicos vayan a ser brujos y te van a decir te vas a morir tal día en tal hora, ¿verdad? Pero de acuerdo a todos estos síntomas y la funcionalidad, hay un lapso que dicen, bueno, pues este paciente ya está en tal etapa, lo más probable es que quede poco tiempo y van a tomar las medidas, no quiere decir que se lo vayan a decir ni pronosticar nada, pero ellos ya lo saben y así tomarán las medidas de tratamiento personalizado. También habla de algo muy importante que es la base de los cuidados paliativos. Incluso pone la palabra cuidar. ¿Cuidar cuándo? Cuando ya no se puede curar. Pero cuidar no significa un trato indiferente, un trato, bueno, pues ya ahí lo tenemos, pues denle lo que quiera, no le hagan caso. No, hay protocolos para toda la atención, tanto médica, de enfermería, trabajo social, nutrición, espiritual, tanatológica, emocional. Todo eso tiene sus protocolos muy específicos para dar un buen cuidado paliativo. Y aquí la ley también señala que los cuidados paliativos deben existir en hospitales de manera ambulatorio y domiciliario. Si imagínense nada más esa capacitación que se necesita para cumplir con este derecho humano. Yo considero que esto es un gran avance para los cuidados paliativos esta ley. Ahora este mes, en julio, acaba de pasar ya pasó por el Senado, ahora pasó a los diputados, entonces una ley que se va a aprobar a la brevedad y que debe cambiar nuestro concepto de cuidados paliativos, nuestro concepto de final de la vida y darle muchísima difusión. Por eso este tipo de plataformas, de lugares de difusión son tan importantes y también para que ustedes hablen de él y conozcan. Quiero ahora platicarles un poco sobre lo que nosotros somos. El Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP, se formó en el 2006, es una institución de asistencia privada y somos pioneros en dar esos cuidados paliativos domiciliarios. Estamos conformados, pues somos donatarias autorizadas y nuestro objeto social es la realización de visitas domiciliarias y nosotros estamos cumpliendo con una parte de lo que nos marca la ley, con una parte de lo que nos marcan los cuidados paliativos, dar servicio de cuidados paliativos domiciliarios. ¿A quiénes? Pues bueno, pues a los pacientes con enfermedad en etapa terminal, adultos mayores dependientes y a sus familias.
En estos 13 años hemos visto un promedio de 2.200 pacientes, más de 5.000 familiares, casi 6.000, lo que nos da un aproximado de 8.000 beneficiarios. Este número se dice fácil, pero no lo es porque no hay suficiente difusión de los cuidados paliativos. Ahora hay mucho más que cuando empezamos en el 2006, que había médicos que ni siquiera sabían lo que era paliativo. En nuestra acta constitutiva marca que el objeto social de CECPAM, del Centro de Cuidados Paliativos, es proporcionar apoyo físico y emocional para elevar la calidad de vida del paciente hasta su muerte digna, manejando correctamente el dolor y demás síntomas. Dar contención emocional durante el proceso de la enfermedad, tanto al paciente que está perdiendo la salud como a los familiares que están sufriendo al ver a su paciente pues irse deteriorando día a día, como un acompañamiento en el proceso de duelo. ¿Qué quiere decir? Cuando ya el paciente falleció, es necesario contener a la familia para ayudarlos a irse adaptando a la pérdida. Hay psicólogos y tanatólogos que hablan de que el duelo nunca se acaba. Es un proceso que va modificándose con el paso del tiempo, con los recursos personales, con los apoyos externos, pero finalmente ahí está el duelo y la tristeza de la ausencia del ser querido muerto. También muy importante para CECPAM es capacitar a la familia para el cuidado de su paciente en casa. ¿Por qué? Porque el equipo no va a estar todo el tiempo, entonces tiene que enseñar a los familiares, en especial al cuidador primario, para que cuide a su paciente y se le enlace con el equipo de cuidados paliativos. Y también enseñarlos qué se tiene que hacer al final de la vida. Si están preparados, el momento de la muerte será mucho menos angustioso de lo que pudiera ser. También CECPAM entra en proyectos enfocados a mejorar esto que hablábamos de la ley que decía soporte. ¿Qué quiere decir? Todas las cuestiones materiales que pudieran ayudar al cuidado en casa. Llámese cama de posiciones, retrete portátil, pañales, sillas de ruedas y todo aquello que pudiera facilitar el cuidado en casa. Buscamos redes de apoyo para ver si se puede proporcionar, si se puede tener a bajo precio, en fin, el trabajador social se encarga de esto. Y también tenemos 6 años nosotros, ahorita les explico con más detalle, con la terapia de respiro emocional, que se encarga de cuidar al cuidador primario. ¿Por qué? Porque ese cuidador, estamos hablando de que ha tenido una larga historia de cuidado durante la enfermedad y ahora que es el final, está ya muy agotado y necesita apoyo. Entonces, suplirlo con un cuidador profesional capacitado por nosotros puede dar tranquilidad y evitará el burnout del cuidador primario que lleva al abandono o incluso a la violencia. CECPAM da atención en toda la Ciudad de México, es decir, abarcamos las 16 alcaldías y 18 municipios conurbados. Se dice fácil, se ve sencillo en este mapa, pero quienes vivimos en la Ciudad de México y sabemos la complejidad que hay entre el tráfico, el clima y todas las situaciones que vivimos, pues sí es complicado llegar a estas distancias tan grandes, ¿no? Pero bueno, finalmente este ha sido nuestro gran logro. El equipo básico del que les platicaba y del que está conformado el Centro de Cuidados Paliativos de México cuenta con un médico algólogo paliativista. Algólogo es una subespecialidad que es sobre el dolor. Es decir, los médicos algólogos son anestesiólogos que estudiaron dolor y cuidados paliativos. Entonces, su primer tarea será controlar el dolor sobre todos los síntomas y los demás síntomas, efectos secundarios a través de tratamientos, pues generalmente farmacológicos. Y son los encargados de ir informando al paciente de los procesos de la enfermedad y de lo que se tiene que hacer en cuanto a la medicina.
Después tenemos al enfermero paliativista. Él es muy importante, él va a tener el control del cuerpo. ¿Sí? Ya sabemos que tiene tal enfermedad, que está ahí presente, que se va deteriorando. Pero es el encargado de estar pendiente que no presente el cuerpo otras enfermedades oportunistas o deterioro innecesario. Entonces, tienen que cuidar higiene, tienen que cuidar alimentación, hidratación, movilidad y además, si tienen, si ya se les hicieron úlceras por presión, que deben poderse prevenir si tienes una movilización correcta, pues curar esas úlceras. Si tienen alguna estoma, si ya tienen alguna canalización, pues siempre estar pendientes que no vayan a tener ahí una infección. Y algo importante es esa capacitación que les decía yo al cuidador primario y a toda la familia, porque lo más interesante es poder incluir a toda la familia, hombres y mujeres. No es tarea de las mujeres cuidar a los enfermos, es de todos y es una responsabilidad familiar. Incluso involucrar a los niños, aunque sean tareas muy simples, pero eso los va fortaleciendo y los va haciendo responsables frente a su familia y para su futuro. Después tenemos al psicólogo tanatólogo, que es quien va a dar esta contención emocional, tanto a la familia, para irse adaptando a ver el deterioro de su familiar, a pensar en la muerte cercana, en la ausencia, en los cambios de roles, etc. También se les enseña, pues, terapias de relajación para que puedan estar más tranquilos, se les da tips para que aprendan a dormir cuando el paciente está dormido y no a ponerse a hacer tareas extras cuando, voy a aprovechar que el paciente está dormido y yo voy a hacer tal cosa, voy a arreglar un closet. No, por favor, descanse y ya después el closet se verá cuándo, ¿no? Y al paciente, si está en condiciones, es muy importante validar esa última etapa de la vida, darle un sentido y recordar todo lo que ese paciente fue y sigue siendo. Es decir, ya no es un número, no es un enfermo, es don Juan, don Lupe, don quien sea, doña quien sea, los niños, los jóvenes, entiendan que esta última etapa de la vida pues es importante y eso le da un cierre a todo lo que hayan hecho en su vida. Tenemos al trabajador social, que también juega un papel importante. Va a realizar un familiograma. ¿Qué quiere decir esto? Va a decir, ¿cómo está la familia integrada? ¿Con quiénes cuentas? ¿Quién van a apoyar? ¿Quién puede ayudar? ¿Quién es hábil para tal o cual cosa? Si no todo el mundo es hábil para ayudar a la higiene del paciente, hay quien puede movilizarlo, hay quien puede acompañarlo, leerle, apoyar en las tareas de casa, en ir por la receta, en fin, muchas tareas, y eso lo saca el trabajador social en el familiograma. Se deben buscar redes de apoyo en donde se supla las carencias que tenga la familia. Entonces, eso es trabajo del trabajador social. ¿A qué tienen derecho? A veces dices, bueno, ¿a qué iglesia pertenecen? No, pues que a tal iglesia, si soy un feligrés de ahí, bueno, ¿qué puede hacer tu iglesia? Pueden acompañarlos, pueden proporcionarles tal cosa. Y eso nada más es que el trabajador social trabaje con la familia y busquen esas redes de apoyo. También es muy importante preparar a las familias en los trámites funerarios. Si tú tienes todos tus ritos cubiertos económicamente, si ya sabes cómo quieres morir, qué quieres hacer, si quieres flores, no quieres flores, cantos, lloronas, yo qué sé, plañideras, lo vas a hacer con tiempo. El gasto económico y el gasto emocional es mucho menos. Si no lo tienes y es el mero día de la muerte, entonces todo el mundo puede abusar de ti. Si te ofrecen cantos toda la vida, pues los vas a pagar, son innecesarios, antes no los querías. Por eso estos temas son importantes hablarlos. Hablar de la muerte no trae a la muerte pues existe, de punto. Y hace un diagnóstico social para ver qué partes de la familia son vulnerables y qué otros apoyos se les puede dar. Nosotros, como les decía, hemos visto el deterioro de los cuidadores primarios pues, de una manera tremenda. Entonces, entramos desde hace 6 años en un programa que se llama Terapia de Respiro Emocional. Mandar a un cuidador
capacitado por nosotros, supervisado por nosotros, a que supla por unas horas al cuidador primario. Hasta el año pasado tuvimos apoyos de Indesol para cubrir el gasto de estos cuidadores. Ahora los podemos capacitar. No tenemos tanto presupuesto para darlo a todos nuestros pacientes, pero sí a los más necesitados. Y si no, de cualquier manera, se puede acceder a este servicio que no es muy oneroso y sin embargo trae muchos beneficios para como entrar un nuevo aire a la familia, y se ve beneficiado no solamente el cuidador primario en que descanse, pueda realizar sus tareas personales, incluso se pueda cuidar a sí mismo, sino que también para el paciente entre un aire nuevo, que no está cansado, no está lastimado, no tiene lazos emocionales que le impiden el buen cuidado. Entonces, el cuidador profesional puede ser un gran apoyo para la familia. Nuestra frase de eslogan encierra todo esto que hemos hablado, de que la última etapa se tiene que vivir lo mejor que se pueda. Se tiene derecho a vivir esa última etapa de una manera cálida, de una manera digna, de una manera bien, aunque sea el final de la vida y aunque te estés con una enfermedad seria. Y nuestra frase dice, para no morir antes de morir, cuidados paliativos. Gracias. Muchísimas gracias, Luz Helena. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. La verdad es que creo que este tema da para más tiempo, pero bueno, vamos a dar inicio. Y primero es, ¿en dónde encontramos los cuidados paliativos? La diferencia es, aquí en la Ciudad de México creo que lo tenemos un poquito más claro en dónde podemos acceder a estos cuidados paliativos, y en el resto del país, ¿qué hacemos? En teoría, debieran todos poder acceder a cuidados paliativos en sus hospitales. En los hospitales públicos debe haber cuidados paliativos. Si no, a través del Internet, buscar en su ciudad qué hay de cuidados paliativos. Ya hay unas redes de directorios de cuidados paliativos que pueden ustedes ir buscando a los equipos que existan en sus ciudades. Todavía no se ha logrado hacer un directorio de cuidados paliativos en la República Mexicana, pero cada día hay más posibilidades de encontrarlos. Y como les digo, ya existe como obligatoriedad los cuidados paliativos en las instituciones de salud. Ok. Bueno, entonces nos queda de tarea también a las organizaciones civiles pelear porque en los estados tengamos en todos los hospitales estos cuidados paliativos, ¿no? Sí. Entonces, digo, aquí sirve para reforzar hacia dónde tenemos que trabajar las organizaciones civiles, y es defender este derecho a una muerte digna y a la atención de cuidados paliativos. Atención de cuidados paliativos, sí. Sí, porque es evidente una deficiencia que existe en los hospitales. Sí, sí lo hay. Estamos viendo los porcentajes de los que hablábamos. Pues el 2% de quienes reciben cuidados paliativos es muy bajo para los números que tenemos ya de pacientes con estas enfermedades terminales, ¿no? ¿Y el Centro de Cuidados Paliativos de México hace algo en los estados, algún tipo de capacitación a distancia? ¿Van y hacen talleres? Sí. Si alguna organización civil está interesada, que pudiera participar. Fíjate que nosotros ya tenemos 3 diplomados de cuidados paliativos, uno para enfermeras, que ya ahorita estamos en la 11ª repetición de este diplomado, el de trabajo social, que es el 6º, y de psicología y tanatología, para que hagan el servicio directo con los pacientes. Esto nos ha permitido capacitar a gente no solo de la Ciudad de México y de diferentes hospitales, sino de diferentes ciudades. Hemos tenido alumnos de Oaxaca, del Estado de México, en fin, sí tenemos alumnos de fuera. Este año estamos por terminar ya el diplomado en línea, aunque en el caso sobre todo de enfermería y de tanatología y bueno, la parte emocional, sí tiene que haber una práctica. Es decir, si estás hablando que vas a enseñar a poner un dispositivo subcutáneo, que es el método cuando se pierde la vía oral de dar
lípidos y aplicar los medicamentos, pues no puede ser a través de un del internet. Tienes que tú saber cómo picas, cómo se siente picar, qué te van a poner. Y estas prácticas son muy importantes, la movilidad también. En fin, hay varios temas que sí necesitan una práctica. Entonces, el plan que tenemos es el 80% o 75% sea en línea y el resto ir a cada estado a darles exclusivamente la parte práctica, además de lecturas y todo, con una gran responsabilidad de los alumnos. Nosotros hemos tenido muy buenos resultados en estos diplomados porque nuestros alumnos han podido influir en sus hospitales, en sus zonas de trabajo y crear estas enfermeras y enfermeros cuidados paliativos en sus hospitales. Un ejemplo fue, no me acuerdo el número de la generación, en el Hospital Español pusieron. Ahorita tenemos un caso muy reciente que lo tengo presente, sobre todo por el tipo de alumno, que eran hombres y mujeres, hicieron cuidados paliativos en el Hospital del Niño Morelense, del niño y adolescente morelense, y muy bien, es más, ya los fuimos a supervisar cómo estaban, los acompañamos en las visitas, muy bien, y ahí la jefa de enfermeras ha dado muchísimo apoyo, incluso ya vino aquí a México a que recibieran su diploma. Pues muy bien. Tenemos aquí el comentario de Romualda Méndez que nos dice, lamentablemente los pacientes en seguimiento no tienen medicamentos. ¿Cómo poder ofrecer este servicio de cuidados paliativos con calidad y sin lucrar con el dolor del paciente? Fíjate que ahora se ha trabajado muchísimo. La red contra el dolor, Fonsalud, Tómatelo a Pecho, en fin, un grupo que estamos trabajando muy fuerte para que haya fácil acceso a los medicamentos controlados. Sí se ha habido logros. Por ejemplo, está ahora ya la facilidad de tener los médicos su recetario electrónico, que facilita muchísimo. Se está presionando para que más número de farmacias, no solamente en la Ciudad de México ni las principales ciudades, sino también en ciudades pequeñas, se tenga acceso a los medicamentos, ¿no? Que las farmacias no tengan miedo de tener esos medicamentos, no va a pasar nada. Y la supervisión no los va a afectar. Entonces, se tiene un control y que se abran más farmacias. Y a la hora que los médicos empiecen a recetar sin miedo, con buena capacitación, los medicamentos derivados de la morfina, al haber más demanda, pues va a haber más producción. Incluso hay iniciativas de este grupo para abrir laboratorios exclusivamente para crear estos medicamentos aquí en México. Es decir, está interesante, ¿no? Este punto. Bueno, tenemos el comentario de Karina Peña, que nos pregunta, buenos días, sobre esta ley, ¿en dónde se puede encontrar este documento que describe? Bueno, aquí mismo se los vamos a dejar, está en el Diario Oficial y bueno, la pueden buscar así, en el internet está y creo que tú se las vas a proporcionar aquí la tenemos. Ajá. Tenemos varias personas que nos preguntan sobre la voluntad anticipada. ¿Nos puede decir qué es y cómo podemos hacer el trámite? La voluntad anticipada es un documento oficial en donde tú, en el uso de tus facultades, decides qué quieres hacer al final de la vida. Y sobre todo cuando tienes una enfermedad cuando llegaras a tener una enfermedad terminal. Y habla de que no te hagan ningún tratamiento extremo, ¿sí? Que no te intuben, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, cuando tú estás en un hospital público, tienes el derecho, no te cuesta nada y lo haces. Si tú entras en los hospitales, tienen los formatos y lo haces. Por ejemplo, si tú ahorita que no estás enfermo quieres hacerlo, lo haces con un notario. No es muy caro, hay incluso meses del año en el que se habla del mes de la voluntad anticipada. Entonces todavía los notarios te hacen una súper oferta y no es oneroso. No es un trámite difícil, no es irreversible. Vamos a suponer que yo ahorita digo, no quiero que me hagan nada, pero resulta que dentro de 5 años digo, ay, no, mejor que si me hagan todo. Puedo revertirlo, si no es algo definitivo, tú puedes cambiarlo o puedes continuarlo. Te dan una capacitación. Es decir, yo creo que está muy bien. Y esto ha crecido porque ya muchísimos estados de la República Mexicana lo tienen. México lo tiene desde hace mucho.
Y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México fue la primera y la verdad vale mucho la pena, porque eso quita presión, quita angustia a la familia. Siempre hay un poco de, bueno, un mucho de no quiero que muera, no quiero prescindir de él, ¿qué voy a hacer sin él, sin esta persona querida? Y entonces de esa manera tú estás decidiendo sobre tu vida, así como vas a decidir a quién le vas a dejar, no sé, tus bienes materiales o tus bienes afectivos materiales, también debes dejar esa decisión. ¿Qué es lo que tú quieres contigo? Es la autodeterminación, la responsabilidad sobre tu propia vida. ¿Por qué dejársela en manos de nadie si es tuya? Finalmente lo único que tenemos es la vida. No, y además también otra cosa que hay que considerar es que pensamos que tenemos tiempo y de repente la salud se puede deteriorar rápidamente, entras al hospital y ya de repente hay que tomar la decisión si te intuban o no, y ni siquiera alcanzaste a platicarlo con tu familia ni decir qué querías. Claro. Entonces la familia tiene que tomar una decisión pues rápido y sin saber en realidad. Sí, yo incluso les recomiendo que no tengamos miedo de hablar de estos temas en casa, en una sobremesa. Hablar de la muerte en la mesa no va a echar a perder los alimentos, no pasa nada. Y cada vez que los niños escuchen esto, que la finitud es que, que los seres vivos terminan y la vida continúa, es importante que lo estén viendo como natural. Nadie dice que cuando muere alguien que tú quieres no vais a sufrir. Claro que sí, y vas a sufrir la ausencia y muchas cosas, pero en la medida que no te asustes de los temas sobre la muerte, la enfermedad, pues es el día a día. Vemos incluso esta manera tan sencilla que tiene la gente en rural, por ejemplo, que están tan en contacto con la vida y la muerte en los animales, ¿no? Que la muerte tiene otro significado que nosotros que estamos en las ciudades. Y con el tiempo y toda esta mercadotecnia en donde la muerte hay que alejarla, que no vayan los niños, que nadie hable de la muerte, que la muerte no se vele a nadie en la casa, porque antes se velaban en las casas, entonces había como un contacto más fácil, ¿no? En la parte, en las zonas rurales, pues no hay funerarias, es en las casas. Y entonces todo el mundo participa, se acompaña. Este proceso de duelo es mucho menos traumático que lo que vivimos en las ciudades. Entonces, yo creo que hay que verlo con la mayor naturalidad, lo que es natural, ¿no? Y pasa lo mismo también con el testamento, ¿no? Que también es ese tabú como de no querer hacer el testamento, sí. Y sin embargo hay otras cosas que el testamento cubre como, por ejemplo, las parejas que tienen hijos, ¿no? La patria potestad, que es muy importante, definir y el albacea, tu patrimonio, etcétera, ¿no? ¿A quién vas a nombrar para que a tus descendientes, a quien tú hayas dejado en tu testamento, reciban lo que tú consideras que es para ellos? Bueno, es menores de edad, ¿no? Y a tus hijos, ¿con quién los vas a dejar? ¿Quién los va a cuidar lo mejor posible cuando tú no estés? Esto es bien importante. Entonces, igual, voluntad anticipada, testamento, todas esas cosas tienen que verse con tiempo. Claro, y hemos realizado varias encuestas con pacientes que son las cosas que más les preocupan una vez que viven con cáncer, y una de ellas es qué va a pasar con mi familia. Entonces, todos estos son pasos que se pueden dar para eliminar esas preocupaciones, porque tú estás tomando con anticipación pasos, ¿no? Claro, y no tienes que hacerlo cuando ya tienes una enfermedad. Claro, deberemos hacer todo. Sí, y si tú haces una encuesta en cualquier reunión, así en un grupo de alumnos tuyos, y saber quiénes de ustedes ya tienen su voluntad anticipada, su testamento, no lo hay. Dice aquí Verónica Hernández, ¿tiene costo capacitar a los familiares que quieran aprender a cuidar a sus pacientes? Tenemos algunos talleres, cursos talleres para profesionalizar a los cuidadores. Es decir, todo ser humano innato sabe cuidar, porque si no, no hubiéramos sobrevivido como seres humanos, somos los más débiles de todos los animales habidos. Entonces, profesionalizar lo que tú ya sabes, sobre todo para no lastimarte, para el autocuidado. Así que no muevas a un paciente y entonces ya te herniaste un disco o ya te torciste un brazo. No, para que no lastimes al paciente y no te lastimes tú. Y entonces les da muchísimo entrenamiento, ese sí es totalmente práctico, del 95%, porque la teoría no sirve tanto como la práctica del cuidado para saber cuidar. Y estos tienen un costo muy bajo.
Si hemos ganado alguna convocatoria y hay becas del 100%, se les da el 100%, tenemos 80%, 80%. Pero lo que sí les digo es que todos son profesionales de la salud. Es decir, quien va a dar movilidad, pues es un camillero y una enfermera. Perfecto. Y bueno, al final vamos a dar los teléfonos y todo donde puedan acreditar, ¿no? Sí. Dice Carlos Ayar, ¿qué están obligadas a implementar las instituciones de salud con las reformas que se acaban de autorizar en el Senado cuando entren en vigor? Pues dar todo el camino para que haya cuidados paliativos hospitalarios, ambulatorios y domiciliarios y capacitar al personal. Y obviamente el acceso a los medicamentos. ¿En dónde? ¿En todas las instituciones de salud? En todas las instituciones de salud tiene que haber cuidados paliativos. Okay. Bueno, aquí preguntan, dice, ¿sistematizan la intervención que realizan? Es decir, ¿miden de alguna manera los efectos de su intervención como organización civil? Claro, si nosotros tenemos que entregar tanto a la Junta de Asistencia Privada como a todas aquellas instituciones que nos dan donativos, una sistematización de impacto social. Eso es indispensable. Y lo tenemos que hacer cada convocatoria y cada año en nuestra supervisión. ¿Recuerdas algunos de los principales indicadores de ese impacto social, por ejemplo? Sí, claro. Simplemente el bienestar de la familia, el porcentaje de familias que se reintegran a su vida cotidiana, habiendo hecho un proceso correcto de duelo desde que se anunció la enfermedad terminal hasta la muerte. Incluso a veces ya ni siquiera se presentan a las terapias a las que tienen derecho, terapias de duelo. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron con anticipación, se prepararon y se reincorporan a su vida. Luego dice aquí, ¿tiene planes la CEPAC de otros lugares de la República o poder contactarse con ustedes para visitar su centro? Sí, nosotros estamos abiertos a que nos visiten, a que nos conozcan, a que vean el trabajo que hacemos. Nosotros incluso tenemos ahí un premio de transparencia y rendición de cuentas, porque bueno, nosotros somos una IAP que está siendo supervisada continuamente. Entonces están todos los procesos a la revisión de quien quiera. Y ¿me preguntan otra cosa? Sí, te preguntaba que si va a haber planes para el futuro. Ahorita, ¿y cómo te pueden contactar para que los puedan capacitar? Ahorita estamos en camino de abrir otro centro en Puebla y Tlaxcala. Vamos a ver si es posible, es un plan que tenemos. Estamos haciendo todos nuestros manuales y recorriendo este primer camino, porque siendo una institución como somos y que nuestro objeto social son los pacientes en etapa terminal, todos los pacientes que tenemos están terriblemente desgastados, no solo emocional, sino económico. Entonces, las cuotas de recuperación que pudiéramos recabar son pequeñas, que no representan para nada la realidad de nuestro gasto. Es decir, ellos son entre 7 y 10% que cubren los beneficiarios. Entonces, siempre andamos arañando dinero como podamos para poder solventar el otro 90% del gasto. Dice aquí Laura Hernández, ¿cómo se piden cuidados paliativos en los centros de salud del gobierno? Muchas pacientes mencionan que no hay orientación en el IMSS o en el ISSSTE, perdón. ¿Qué tiene que hacer un paciente en su institución de salud para solicitar cuidados paliativos? Mira, en realidad no debería hacer nada, debe ser automático que el médico diagnosticara la terminalidad y pasara a cuidados paliativos. Y ese es el ideal que perseguimos todos los paliativistas y sobre todo con esta ley que ahora se va a aprobar, pues que esto se diera automático. La realidad no es así, pero esperemos que en un futuro sí pudiera ser así. ¿Qué tienes que hacer tú ahorita? Pues investigar si en tu centro de salud hay cuidados paliativos, porque no en todos los hospitales hay cuidados paliativos. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que es la realidad de muchos estados de la República que no hay centros de cuidados paliativos en los estados. Entonces, el camino tendría que ser con el médico tratante, ¿no? Y tendría que ser, lo primero es la información. Y que el médico, pedirle al médico tratante que sea muy claro en qué sigue, cuál es el pronóstico del paciente, si ya es esta terminalidad o si todavía se puede hacer, porque ese es el primer problema. O sea, muchas veces en los servicios de urgencias o en los hospitales, los médicos no son claros con el diagnóstico ni con lo que ya va a ocurrir con el paciente. Entonces, nadie puede tomar una decisión ahí. Hay veces que aunque el médico sepa
el estado de terminalidad del paciente, no se los informa. A veces por formación, porque el médico está hecho para curar. Esto debe cambiar. Los médicos tienen que estar preparados para que los pacientes fallezcan, que los pacientes estén en etapa terminal. Entonces, un médico bien preparado, un médico profesional, debiera poder soltar a sus pacientes a los médicos paliativistas. Y si el paciente o el familiar no recibe este diagnóstico como tal, ¿qué es lo que tiene que preguntarle al doctor para saber? Decir tan fácil, doctor, este tratamiento que usted me está proponiendo, ¿qué posibilidades hay de curar? Con esa pregunta, el médico te tiene que dar el porcentaje. A ver, ¿cuántos pacientes que se les ha aplicado ese tratamiento en el estado en que yo estoy de la enfermedad se han aliviado? Y con ese porcentaje tú tener la libertad, porque es tu vida, de decir si lo quiero o ya no lo quiero. Entonces ya no quiero este tratamiento que me va a hacer sentir peor y quiero pasar a paliativos. Entonces los médicos tienen que proporcionar entonces ya toda la medicina paliativa, que es control de síntomas nada más. Ya no hacer tratamientos inútiles, que además imagínate lo que representa para una institución de salud desperdiciar, por llamarlo de alguna manera, un tratamiento que no va a cumplir con su objetivo. Claro. Que además son muy caros, tú que estás ahí en todo esto, estás de cosas de cáncer, sabes lo que cuestan los tratamientos. Entonces, mejor pasar a paliativos, en donde se va a dar una atención profesional de control de síntomas y cuidados de confort. Y vamos a suponer el segundo problema. Por fin el doctor ya nos dice la verdad, ya decidimos nuestros cuidados paliativos, el doctor receta un medicamento y ese medicamento no está en el hospital. Ahí, ¿qué procede? Procede que tú debieras poderlo exigir. No sé el camino para exigir. Exacto. Entonces, justo ese es el tema que hay que tocar, porque aquí es donde tenemos que retomar lo que vimos en el webinar anterior de los derechos de los pacientes. Y los que participaron recordarán que Luis Adrián nos explicó que todo tiene que quedar documentado. O sea, es muy importante ir a la torre de control o en el hospital o en la dirección del hospital y solicitar ese medicamento por escrito, para que después nosotros podamos meter, en su caso, nuestras quejas o exigirlo, claro, ¿no? Entonces, hago este paréntesis para las personas que no han participado anteriormente en algunos de estos talleres, que son toda una serie que inició desde mayo más o menos y están en nuestro sitio web y ustedes los pueden consultar, los que ya pasaron, así como los que vamos a tener de aquí a septiembre. Entonces, tienen alguna secuencia y por eso es importante que se informen de los derechos de los pacientes, porque justo es lo que vamos a necesitar para exigir también los cuidados paliativos, ¿no? Claro, y que no den este poder paternalista al médico, a nadie, a ningún... Es tu vida y eres tú quien eres el responsable y el que debes decir qué hacer. Tú ahorita acabas de decir algo muy bien. Bueno, pues pon tu queja, ve a la torre de control e informa que no se te está dando esta atención. No hay que tener miedo porque es un derecho a la salud, es un derecho humano. Y el sector salud y el sector privado también tiene la obligación de darte esta atención. No, y lo importante como pacientes también es nuestra obligación por otros pacientes, es documentar lo que no está sucediendo, ¿no? También tendría que ser como nuestro compromiso y va a ser mucho más fácil los cambios si tenemos todo documentado. Sí, finalmente las leyes se hacen cuando hay una necesidad muy grande, ¿no? Que es en este caso de cuidados paliativos. Dice Ana Laura Mayoral, dice, soy enfermera oncológica, trabajo en el ISSSTE Morelos. ¿Dónde puedo capacitarme para ser paliativista? Pues con nosotros, no está lejos y con nosotros va a estar muy bien capacitado. Dice Camerino González, qué interesante tema, en lo particular soy enfermero. Lamentablemente por acá no hay una especialidad de enfermería en cuidados paliativos. Lo comento porque se señalaba el enfermero dedicado a esto. Mi pregunta es, ¿hay alguna temática o línea que trabaje esto? Saludos desde Oaxaca. Sí, mira, finalmente todavía no hay una especialidad, no solamente en enfermería, en medicina es dolor y cuidados paliativos. Hasta el año pasado se incluyó la materia de cuidados paliativos en la carrera de medicina. Te imaginarás la ausencia, ¿no? En enfermería, cuidados paliativos de alguna manera se dan porque es el cuidado de confort que saben los enfermeros. Es verdad que debes capacitarte en cuidados paliativos específicamente para enfermeros, trabajadores sociales, etcétera, y un diplomado de
9 meses es un tiempo suficiente con buena práctica para salir muy bien capacitado de cuidados paliativos. Dice Mónica Ledesma, ¿pueden recomendarme algunos textos para conocer sobre el apoyo psicológico para la familia? Gracias. Sí, en Internet hay muchísimos textos, hay unos que son muy sencillos. Nada más fijarse muy bien que la temática sea científica, que tenga comprobación y que sea verificable, ¿no? Lo que podemos hacer es enviarles un correo donde esté el link del webinar ya que se suba a la página y ahí mismo si nos puedes pasar 3 o 4 que tú sepas que ya que están comprobados que son muy buenos y de una vez les pasamos los links. Sí, hay que ver qué nivel quieren, ¿no? Hay libros muy fáciles de leer de un español que además escribe muy bien, el doctor Gómez Sancho, que ha hecho libros fáciles de leer. Dice, ¿cómo puedo ser parte de los cuidados paliativos? Es decir, como educador para la salud, ¿puedo ser parte de los cuidadores paliativos? Sí, claro. Sí, se pueden integrar, claro que sí. Solo hay que capacitarse. Dice José Méndez, hay muchos hospitales que no saben nada sobre esto, efectivamente. Dice, para una persona que tuvo cáncer desde hace 4 años, ¿cómo ayudarle a superar ese miedo constante de que el cáncer regrese? Sé que vivir con miedo no es vivir, pero ¿cómo puedo ayudarme a ir superando dicho miedo? Este también es otro punto particular, que si bien los cuidados paliativos son para el final de la vida, no nada más son para el final de la vida. O sea, ayudan a tener una buena calidad de vida en general para los pacientes. Entonces, en este aspecto emocional, ahí pues es buscar un grupo de apoyo. Un grupo de apoyo. Sí, el ideal de los cuidados paliativos, que bueno, todavía está un poco lejos, es en el momento que tú tienes una enfermedad, debieran entrar cuidados paliativos, en poco. ¿Por qué? Porque tus necesidades de confort serán pequeñas y obviamente el rango de medicina curativa será más grande. Conforme la enfermedad avance, va disminuyendo la medicina curativa y va creciendo la medicina paliativa. ¿Cuáles son los problemas psicológicos o emocionales de los que se ocupan los especialistas en cuidados paliativos? Psicológicos no, porque no nos da tiempo de ver ni es nuestra función. Pero, por ejemplo, los psicólogos que forman parte de tu equipo que pero van están especializados en tanatología. Okay. A nosotros nos funciona el acompañamiento tanatológico profesional en el sentido de que tú vas a dar esta contención de emociones, de significado del final de la vida, de aprender a prepararte para ese momento de ausencia, dando ese significado si fuiste como cuidador, si qué rol tienes en la familia, qué relación tienes, pero no se arreglan problemas psicológicos ni psiquiátricos. En el caso del tanatólogo, ¿sí? El médico sí obviamente sí atiende los aspectos psiquiátricos, ¿no?, que presenta la enfermedad. Dice Patricio González, agradecer a nuestra querida Luz por todo el apoyo que nos da cuando recurrimos a buscar su ayuda y que nos diga qué más podemos hacer para apoyar a SECPAM por parte de las organizaciones. Pues dar difusión a los cuidados paliativos, yo creo que esto es muy importante y apoyarnos unos a otros. Nosotros formamos parte de la Red contra el Cáncer, que es una red súper activa y nos ayudamos muchísimo unos a otros, que conectamos a nuestros pacientes de todas las instituciones que conformamos la red contra el cáncer, ayudándonos unos a otros. Es la única manera, haciendo alianzas, es la única manera que vamos a hacer cambios. Claro. Solos no podemos. Dice Virgen Marvilú, buen día. ¿Cuándo inicia el diplomado en tanatología y psicología, modalidad, dirección y costos? Soy psicóloga educativa y orientadora de bachillerato. Bueno, me interesa el tema de tanatología. El año que entra yo creo que vamos a empezar ese diplomado y ahí están en nuestra página, aparecen todas lo que vamos haciendo y vamos dando, y ahorita vamos a dar los teléfonos para que le den mayor información. Dice María del Carmen Trujillo, para el control de síntomas, ¿quién se encarga de proporcionar medicamentos y si se apoyan de terapias complementarias florales de baja, acupuntura, masaje, etc.? Mira, en el caso de SECPAM, nosotros las terapias complementarias solamente apoyamos a aquellas que tienen base científica y que no sean anecdóticas. No quiere decir que lo demás no funcione, pero nosotros no podemos proporcionar nada que no tenga esta base. Y
la musicoterapia, si se puede utilizar, la aromaterapia con mucho cuidado porque el paciente también está muy intenso en sus percepciones de olor, entonces hay que tener mucho cuidado y yo creo que nada más. El dolor de los pacientes terminales, en el caso de utilizar acupuntura, nosotros no tenemos información científica que sea efectiva. Entonces solamente estas dos como una terapia complementaria. Nunca suplirá al tratamiento del médico. Ajá. Dice, ¿cómo implementar o iniciar los cuidados paliativos? ¿Con qué personal debo contar? Como les decía, mínimo con médico, enfermera, trabajador social y tanatólogo. Aquí ya, creo que esta ya la contestamos. ¿El diplomado de intervención tanatológica se encuentra abierto? ¿Cuándo se abrirá una nueva convocatoria? Dice, ¿en qué nivel de atención se pueden aplicar los cuidados paliativos y a partir de qué etapa de la enfermedad se aplican? Pues mira, como platicamos, desde el principio la enfermedad debiera ser, pero ya con que se apliquen cuando tu enfermedad ya no responde al tratamiento curativo, sería un gran avance y que hubiera en todos los centros de salud. Claro. Dice, ¿cuánto tiempo tardan en visitar a un paciente después de que pidió la visita? 2, 3 días, nada más por las zonas. Sí. Buenos días. ¿Usted recomienda el uso de CBD, tetrahidrocannabinol? Bueno, esto en este momento en México todavía no está aprobado. Entonces, hablar de esto es inútil. Lo que no esté aprobado, ¿para qué hablamos? En esta reforma no aparece nada sobre el tema. Del cannabis. Dice, ¿en qué mes es el descuento de voluntad anticipada? Septiembre, ¿no? Septiembre. Luego, soy trabajadora social. ¿Cómo exigir medicamento para el dolor para nuestros pacientes? Pues lo que hablabas tú ahorita, ¿no? Es decir, sí. ¿Cómo exigir? Pues si estás en un hospital, tú tendrás que saber los caminos para orientar a los pacientes a que sigan ese medicamento. Sí, el paciente tiene que pedírselo a su médico, o sea, que necesita. Aquí pasa también algo importante que nosotros hemos analizado en cuestionarios y entrevistando pacientes, y es que a veces no quieren platicar con el médico de que tienen dolor, porque tienen miedo de que el doctor entonces le va a quitar su tratamiento para el cáncer en este caso, y le va a empezar a dar el paliativo. Entonces, la persona todavía no se reconcilia con esa posibilidad de que pues ya no me voy a curar y ahora necesito medicamento para el dolor, entonces no le dicen al médico. Entonces el primer paso es, pues necesitan hablar con el médico sobre su dolor, sobre la enfermedad. Y ya después que el médico recete el medicamento y que efectivamente no se lo dan en su institución de salud, tienen que acudir a exigirla. Dependiendo de la institución hay distintos pasos que ya nos comentaba Luis Adrián. En el caso del IMSS y del ISSSTE hay incluso una página, que les vamos a pasar el link por aquí también, en donde pueden poner ahí la queja del medicamento que no les están dando, pero siempre es importante tener una evidencia, o sea, un sello de que yo pedí y no me lo di, o de que no está en la farmacia o algo, ¿no? O sea, documentar el que no está el medicamento y que lo estamos pidiendo. Claro. Luego dice Lisbeth Ferra. Buenas tardes. Respecto a la voluntad anticipada, fui a una jornada notarial para preguntar sobre cómo se hacía la voluntad anticipada con notario y me dijeron que los hospitales no lo estaban respetando. Se pueden meter en un problema en el hospital si no lo respetan, ¿no? Sí, pero además, ¿por qué no lo van a respetar? Es decir, en teoría tiene, es decir, es una obligatoriedad. Yo creo que también ahí es falta de información, del personal ahí. Sí, ahora esto de voluntad anticipada también ha tenido ya mucha difusión. Al principio, pues sí, a veces pedías la voluntad anticipada y te mandaban al psiquiatra, ¿no? Pero no, y ahora no se hace así. Tú es un derecho que tú tienes. Hospital privado, hospital público, tienen, si tú estás en estas características que marca la voluntad anticipada, lo tienen que dar y es gratuito. ¿Tienen asesoría legal en CEPAP? Sí, sí tenemos asesoría. Y por el teléfono, por ejemplo, en un caso de estos así de urgencia, ¿se puede hablar y hacer una consulta? Claro, incluso los podemos contactar directamente con los encargados de la voluntad anticipada en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que además dan un servicio excelente, excelente. Dice, saludos a la maestra y gracias por este seminario, Luisa Chong. ¿Qué tan cierto es eso? Pero no dicen qué. ¿La voluntad anticipada está vigente en toda la República Mexicana? No, todavía no en toda, pero ya cada vez entran más estados a aceptar. ¿Cómo podemos saber si nuestro estado está? Está en la página, te metes a la voluntad anticipada y te dicen qué estado está, cuánta gente se ha anotado en cada estado,
tienen muy, muy buena información en la voluntad Así anticipada. se busca nada más Voluntad anticipada, Okay. sí. Ya tú buscas en dónde está, en qué estado sí están, en qué porcentaje de personas se han apuntado a la voluntad anticipada. Aquí en México todavía crece más el número. Dice Eva Daniela Sánchez. Buenos días, ¿se puede solicitar con su equipo de trabajo un taller de capacitación sobre cuidados paliativos para personal de salud de atención primaria de la jurisdicción de Jilotepec, en el Estado de México? Sí, claro que sí. Ahí, vamos a tratar de irnos son todavía muchos y nos quedan 10 minutos, pero las preguntas que no alcancemos a contestar en línea, se las vamos a contestar por escrito. Tenemos aquí sus correos con su registro, así que no se preocupen. Pero me voy a tratar de pasar a los que no hemos comentado. Esto pues ya lo hemos platicado. Nutriólogos, el servicio de nutriólogos. Sí, nosotros tenemos también digamos, como atención extra, nutriólogo y especialista en úlceras por presión. Y el cuidado, la suplencia de cuidador primario. Esa no es, digamos, nuestro núcleo constante, el que va a las visitas todo el tiempo, pero sí tenemos apoyo de ellos. Nos saludan desde Oaxaca. Hola, los felicito por esta capacitación. Y Leti, ojalá me puedas pasar su cel para traerlos aquí a Oaxaca. Encantados de ir a Oaxaca, ese estado tan hermoso. Sí. ¿Se puede ser voluntario en el centro? Claro. Como profesionales de salud, ¿cómo podemos iniciar con la implementación de los cuidados paliativos en los hospitales en las comunidades rurales? Pues primero, buscar un equipo capacitado. Eso sí es indispensable. Y pues comenzar a hacer sus protocolos, a sus manuales de procedimientos, que además ya hay manuales en este mismo documento y en la ley están los manuales de procedimientos. ¿Me puedes pasar? Claro, con mucho gusto, manuales de procedimientos y cuidados paliativos. Sí lo hay. Okay. Eso nosotros se los pasamos también. Pues mucha gente que quiere colaborar con qué bueno, la verdad gracias. es que tenemos varios. Aquí hay otro que cómo se puede trabajar en conjunto. Y en Naucalpan, esto es de Naucalpan. Otra persona que es psicóloga y tanatóloga que quiere ser voluntaria. Dice, yo trabajo con pacientes oncológicos. ¿Cuál es el contacto directo para pasar a pacientes a cuidados paliativos? Más bien como el proceso, más bien. El médico tratante es quien marca el momento en que ya los tratamientos no dan resultado para curar. Imelda Barón Esquivel pregunta que cómo mide la calidad otorgada de los cuidados paliativos en los hospitales públicos. Pues ahorita nuestra meta es que haya cuidados paliativos primero, ¿no? Y el medirlo, pues... Cada institución lo va a medir. Sí, este es un tema que yo creo que sí hay que tratar cuando ya entremos más a detalle en cuestión de políticas públicas, porque el tema de los indicadores en general es un tema muy complejo, muy importante, pero lo dejamos para los expertos a veces, porque creemos que es muy complejo. Pero creo que es el papel también de la sociedad civil y de la población. Claro, de los beneficiarios. Impulsar indicadores, porque ¿cómo medimos si están siendo efectivos o no las políticas públicas? Pues el que lo recibe. Claro. Entonces, o el que no lo recibe. Entonces, volvemos al tema de que necesitamos documentar y necesitamos decir en estadísticas, en encuestas, qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Dice... aquí nos escriben del ISSSTE, me imagino que es doctor, Antonio Cerritos, dice, en el ISSSTE pueden acudir a la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud, en la Dirección Normativa de Salud para fines de capacitación. Dice atentamente el doctor Antonio Cerritos. Me imagino que es aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Gracias, doctor. Dice, ¿en dónde puedo registrarme un diplomado en cuidados paliativos o tanatología? Eso al final ahorita les vamos a dar todos los datos de CEPAM. Este es un tema importantísimo que más o menos lo hemos tocado en detalle, pero el servicio de urgencias, ¿no? Para este tema de los cuidados paliativos dice, ¿y en dónde inician o deberían iniciar los cuidados paliativos? Porque en los hospitales llega a urgencias una persona de 98 años con síntomas, le hacen múltiples intervenciones invasivas para preservar su vida y que no debería ser correcto. No, pues, al final. Nosotros incluso parte de la capacitación para la familia es enseñarlos a manejar las urgencias, ¿sí? Hay urgencias paliativas, obvio. Son pocas, ya las platicaremos en otro momento, pero para nosotros lo peor es que la familia entre en crisis y se lleva al paciente a urgencias.
Primero porque hay veces que el paciente no llega ni al hospital, se muere en el transporte y es muy traumático, muy, muy feo. Segundo, si llega a urgencias, los médicos de urgencias no son paliativistas. Ellos tienen que sacar, su misión es sacar al paciente de la crisis, llámese como se llame, si es necesario intubarlo, si es necesario, lo que se van a hacer. Entonces ya, ¿cómo regresas a un paciente intubado a cuidados paliativos? Es muy difícil. Entonces, enseñamos a la familia a saber qué tiene que hacer, marcarle al médico paliativista y ya cuando tienen tiempo con nosotros ya saben qué hacer, ya no se mueven. ¿Para qué vas a mover a un paciente que está tan deteriorado, tan lastimado, para que le hagan qué? Si tú ya con tu entrenamiento en casa lo puedes hacer, nada más es la angustia que genera estas urgencias. Dice, la población en general necesita información clara. Sí. ¿Qué tanto se podrá mejorar el manejo médico, oncólogo, psicooncólogo? Me imagino que se refiere a este tema de la multidisciplinariedad, ¿no? Y el trabajar en... Sí, porque además también tienen miedo de que si entran a paliativos ya su oncólogo no los va a atender. Eso no es cierto. El cuidado paliativo puede estar de la mano y es el ideal que esté con su médico tratante. Y el médico tratante también puede tener ahí una cooperación con el médico paliativista o el paliativista con el tratante para el bienestar del paciente. Que no están peleados, ni mucho menos, al revés. Tiene que ser en conjunto. Dice Carla Etzel Aguilar, buenos días, soy médico y me parece de suma importancia que los cuidados paliativos tengan el apoyo que merecen. Solo para complementar, sí existe evidencia científica sobre el apoyo en náuseas con acupuntura y actualmente existen varios protocolos de estudio donde apoya a la ansiedad y dolor en pacientes oncológicos. Gracias por la charla. Okay. Dice, ¿se le da seguimiento a los pacientes, a los familiares de los pacientes después del deceso? No, ya no, nosotros nada más terminamos con la etapa de duelo y seguimos, bueno, se hace un cierre con la familia, se les da la oportunidad de seguir con el apoyo emocional y ya, es decir, cierran el capítulo, ya sea con el apoyo de tanatología para duelo y termina la familia. Dice aquí Erika González, y si mi paciente no habla, mi papá tenía craneotomía, traqueostomía, sonda Foley y gastrotomía. En su caso no hablaba. ¿Cómo exigir como familiar para un paciente que no puede comunicarse? Lo máximo que nos dieron en el hospital para el dolor solo era naproxeno. ¿Qué hacer? Pues el médico ve el estado físico del paciente y sabe lo que se le tiene que dar. Obviamente, si tenía todas estas molestias, y no solamente el decir me duele, es la manera de expresar tu dolor. Físicamente hay signos donde dice que el paciente tiene o no tiene dolor y el médico lo sabe percibir y saber qué darle. Y creo que aquí también, retomando un poquito el taller anterior, es importante recordar que tenemos derecho a una segunda opinión. Ah, no, claro. ¿No? Entonces, claro. Si el médico que lo está tratando no le quiere hacer nada al paciente, o sea, y le está dando naproxeno, y nosotros estamos viendo que nuestro familiar se está deteriorando, pues hay que pedir una segunda opinión, o sea, es nuestro derecho. Claro, claro. ¿No? Sí. Para buscar, y no conformarnos. Importante también, vamos a suponer que yo ya estoy en paliativos, y de repente aparece un medicamento que mi enfermedad va a mejorar o va a poder combatir mi enfermedad. Yo puedo salir de paliativos y regresar a curativo. No es todavía el caso porque, bueno, pues no es muy frecuente esto, pero sí se puede, sino que no sientan que esto es ya definitivo y porque entras a paliativo te vas a morir ya. No, tienes un buen tiempo. Y hay gente que dura más de 6 meses, por eso ya el tiempo de cuidados paliativos ya no se maneja. Es más, en lo que ahorita vimos de la ley, no habla de término. Dice, pacientes que tienen un pronóstico de vida de 6 meses, no lo dice. ¿Por qué? Porque esto ya está fuera de la realidad. Antes se puso un término así, pues para darle una idea de lo que era la terminalidad, pero puede ser mucho más tiempo. Híjole, no dejan de llegar preguntas, les agradecemos muchísimo su interés. Y dice aquí Ana Gabriela, agradecida por todo lo que comparten. Me interesa trabajar en conjunto para llevar cuidados paliativos a Tula y Hidalgo. Ah, perfecto. Y luego, hola, buen día. El tema muy interesante. Yo soy anestesióloga rural con diplomado en medicina del dolor y otro en cuidados paliativos.
Tengo 5 meses sin conseguir trabajo en los diferentes hospitales. Es difícil de creer que con esta ley aprobada en cuidados paliativos todavía se nieguen a contratar gente preparada. Muchas gracias. Saludos desde Tuxtepec, Oaxaca. Bueno, que nos eche una llamadita a la doctora. Sí, por favor. Dice, excelente ponencia. Hospitales del ISSSTE tienen área de cuidados paliativos y tanatología. Aquí en la ciudad me imagino que sí. Sí. En los estados, pues es lo que hay que documentar, ¿no? ¿Cuál es la sanción para el personal médico que aún con voluntad anticipada del paciente sigue invadiendo al paciente? ¿Hay alguna sanción? No lo sé, no lo sé. Esa nos la anotamos para preguntar. Sí, eso sí no lo sé, si hay sanción, si hay alguna ley que sancione a quien no respete la voluntad anticipada, no lo sé. Lo vamos a averiguar y les contestamos. Dice, ¿podrían sugerir material específico para familias? Sí. Sí, la Fundación Yecolti ha escrito varios libros, ahorita te mando las fichas, sobre cuidados paliativos para la familia, sobre redes familiares, que son muy sencillos y muy prácticos. Incluso también tienen cursos. Esta es una fundación hermana que nos apoya y nosotros apoyamos a esta fundación también. Se llama Yecolti AC. Bueno, ahorita les ponemos cómo se escribe. No, y además te mando las fichas de los libros, con mucho gusto. Bueno, pues ya llegamos al término de esta transmisión. Les agradecemos muchísimo su interés, su participación. Esperamos que se conecten a los talleres que continúan en este seminario. Les recordamos que vamos a tener constancias para las personas que participen y tenemos ahí sus datos con su registro, entonces se las enviaremos. Vamos a hacer entrega de la constancia. Vamos a pedirle a la maestra Norma de la Escuela Nacional de Trabajo Social que nos acompañe para entregarle la constancia. Voy a dejar a Norma que se siente aquí. Sí. Saludos. Hola, buenos días a todos y a todas, ya casi tardes. Pues muy agradecida con Luz Helena porque siempre que la invitamos a la Escuela Nacional de Trabajo Social, nos hace el favor de acompañarnos con su presencia. Muchas gracias. Y pues la seguiremos invitando. Y bueno, yo hago entrega de la constancia, ¿no? Por parte de nuestra maestra directora, la maestra Leticia Cano Soriano, por su ponencia a la maestra Luz Helena Cortina Olaez y por acompañarnos el día de hoy en este tema tan importante y que nos ha quedado claros a todos la importancia que tiene, no solamente como profesionistas, sino como personas. Claro. Tal como tú lo señalabas, ¿no? En la medida en que nosotros estemos preparados para recibir la muerte, pues tendrá otra forma de ser recibida en nuestras vidas, ¿no? Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, no, gracias a la Escuela de Trabajo Social, que siempre es muy cálida con nosotros, y además nos ha proporcionado excelentes trabajadores sociales, muy comprometidos, muy responsables, así es que educan muy bien ustedes aquí, y obviamente a ti, por esta invitación, a todo el equipo, y que sigan estas pláticas para poder difundir estos temas que son tan importantes, son de la vida diaria, y que nos van a cambiar para bien nuestro vivir. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos.